Ahora es el momento de escuchar al ingeniero agrónomo Matías Baigeres. Matías trabaja en la chacra experimental Chascomús, que es cogestionada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y por el INTA. Matías va a hablar acerca de el rol del raigras anual en sistemas ganaderos de la cuenca del Salado. Matías, buen día y adelante. Buenos días. Difícil acostumbrarse acá a esto. Bueno, la idea es comentarles un poco en un ratito un montón de resultados que hemos recopilado desde hace un poquito más de 20 años en la chacra Manantiales. Sí. Compartirlo con ustedes y más allá de que por ahí no se entienda o no podamos en detalle ver cada uno de los resultados, que sepan que están y al final de la jornada, o durante la jornada, o entre la semana, o cuando quieran, poder pedirlos. Hay mucha información y es parte de nuestro trabajo difundirla. Particularmente me voy a dedicar a hablar del rol del raigras anual y los sistemas de promociones de raigras anual en los sistemas ganaderos de Cuenca del Salado. Sistema ganadero, para nosotros, Manantiales hacemos ciclo completo, cría más recría. En la cría, tanto en la cría como en la invernada, las promociones de raigras anual juegan un rol fundamental, al igual que otros recursos forrajeros como los campos naturales, pasturas, verdeos, las reservas como el silaje o los rollos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para ajustar la demanda con la oferta forrajera. Todos sabemos que la curva de nuestros forrajes, campos naturales, pasturas y demás, tiene esta tendencia, lo cual tenemos un bache en el invierno. El raigras anual, por su tasa de crecimiento muy buena que tiene en el invierno, nos aporta y hace que si lo tomamos en su medida justa, no nos pasamos de mambo, digamos, porque nos generamos un problemita más hacia el verano, podemos llegar a tener menos problemas en invierno. ¿Por qué raigras anual hemos elegido? Y bueno, rápidamente voy a hacer una breve reseña de lo que es la especie, que está naturalizada en Cuenca del Salado y sus principales características son que tiene una amplia adaptación ecológica, un alto potencial, sobre todo en ambientes húmedos o en años húmedos, no es claramente, que está naturalizado en la Argentina, que muchas veces a la salida de cualquier rastrojo o cualquier quemada de una pastura vieja vemos esto. Además tiene un ciclo otoño-invierno primaveral, con una concentración o un pico de crecimiento hacia fines de invierno y principios de primavera, manejable en función de la fertilidad que le demos. Tiene un hábito de crecimiento cespitoso, con gran capacidad de macollaje que permite que vayamos muy abajo, es decir, que tolera sobrepastoreos o mal manejo del pastoreo. Y además tiene una excelente resiembra y nacimiento en superficie, lo cual, combinado con herbicidas estratégicamente utilizados, podemos llegar a perennizarlo en sistema de promociones. Bueno, esto es parte de la adaptación que tiene, tolera los encharcamientos, sobre todo si no son de largo plazo. Queda disminuida esa producción, pero a lo largo del tiempo se recupera. Otro de los por qué, bueno, justamente lo dije hace un ratito, cubre un importante bache forrajero invernal. Acordémonos de la curva de nuestros pastizales y la curva del raigras anual, cualquiera sea su material genético, puede variar en su pico, pero tiene un importante crecimiento en pleno invierno. Otro de los por qué también es la comparación contra otros verdeos de invierno. Históricamente el verdeo que siempre usamos fue la avena, hoy por hoy superada en cuanto a superficie y en cuanto a producción, y me remito a algunos ensayos que ahora mostraré, pero a grandes rasgos las diferencias están en que tienen mayor tasa de crecimiento, sobre todo en pleno invierno, raigras que la avena, que tiene un mejor comportamiento sanitario. Es raro encontrar alguna enfermedad en el raigras más que la mancha amarilla en algunos materiales tirando a antiguos. Tiene una mayor respuesta a la fertilización nitrogenada,
lo cual, utilizándola estratégicamente, podemos llegar a regular esa producción de forraje aún en pleno invierno. Estos son datos de un ensayo de hace algunos años en el cual vemos que la curva en rojo es el raíraz en función de los niveles de fertilización que le fui dando, y la curva en azul es la de la avena. Vemos que lo supera sobre todo con mayores niveles de fertilización nitrogenada. También tiene un tiempo de aprovecho más largo, condicionado un poco por si lo voy a hacer promoción o no y por el material genético que esté utilizando. Además, en cuanto a aspectos nutricionales, tiene un mayor porcentaje de carbohidratos solubles, lo que lo hace un forraje más balanceado en cuanto a energía, proteína, y una mayor capacidad de macollaje que lo ayuda a cubrir el suelo más rápidamente y competir mejor a las malezas. Además, como dije anteriormente, tolera mejor los malos manejos de pastoreos muy intensos, y es común ver buenos rebrotes después de niveles de pastoreos como esto, que en el caso de una avena posiblemente la disminución del stand de planta haga que desaparezca o perjudique mucho su producción. Bueno, ensayos comparativos de rendimiento de 3 materiales de raíraz anual versus una avena Calen era en este caso. En siembra convencional, y lo que voy a mostrar posteriormente es en siembra directa, y la tendencia es igual. La gran ventaja de la avena, que es muy útil para algunos planteos, es el rápido establecimiento, crecimiento y el primer pastoreo. Ya después lo supera raíraz en los siguientes cortes. Lo mismo para planteos de siembra directa, se repitió los mismos materiales en ambos sistemas, y lo que vemos es misma tendencia, nada más que el pico ese de la avena, producto de la menor fertilidad inicial, está más disminuido. Bueno, la forma de llevar a cabo en este caso esos ensayos: bajo pastoreo, avena y raíraz. Previamente al pastoreo se mide la disponibilidad y luego el remanente, el residuo, lo que quedó. Otro de los por qué elegimos raíraz anual para ajustar, digamos, la oferta invernal es la mayor variabilidad genética que tiene el raíraz anual. En la chacra Manantiales ya superamos los 200 materiales desde el año 98 hasta esta altura, evaluados, que se van superando y no damos abasto a evaluar todos, pero sepan que hay muchísima información y que se va superando año tras año. Estas son algunas fotos de lo que son las parcelas de forrajeras, los sistemas que tenemos para evaluar. En este caso en parcela, solamente bajo corte, no pastoreo. Algunos bajo pastoreo también, con distintos sistemas de medición, pasturómetro, tractor con recolector. Pero bueno, a lo que voy es que hay mucha información. Me voy a detener solamente en uno muy antiguo del año 99, en donde reinaba el raíraz Tama, primer material tetraploide importado que conocimos gracias a los tambos, hoy por hoy totalmente superado, pero en su momento punteaba. Salto al año 2003, creo que es esto, en el cual comparamos algunos ya materiales más nuevos, como Grandeza, Jumbo, Archie, algunos neozelandeses, versus un criollo, uno de cosecha local, como para ver qué tal funcionaba y qué tanto resignábamos o no con respecto a bolsa blanca, digamos, un material criollo de cosecha local versus algunos materiales mejorados. En el total de producción anual la diferencia fueron diferentes, pero no tan grandes, de 2.000 a 3.000 kilos de materia seca en el año, pero la gran diferencia estuvo en el vigor, en el establecimiento, y esto es menor producción en el primer pastoreo y problemas que me hacen incrementar los costos, como es el emmalezamiento. También la distribución de ese forraje es totalmente diferente, el criollo versus el resto, y ahí empezamos a conocer que algunos materiales eran un poco más parecidos, sin serlo, a la avena, con una tendencia a producir en otoño-invierno o más precoces, digamos, que otros mucho más largos.
En cuanto a la elección de la variedad, si tengo que incorporar el material genético, algo que recomiendo para iniciar sistemas de promoción, diploides o tetraploides, dependerá un poco del ambiente que tengo. En general, los diploides son mucho más rústicos y están pensados para ambientes más restrictivos o situaciones que sé que no le voy a dar las mejores condiciones. Me estoy refiriendo, ejemplo, a fertilidad. En cambio, en los mejores ambientes o para darle todo de comer, elegiría un tetraploide. También, de acuerdo a lo que voy a hacer con ese potrero, ejemplo, si es un puente verde, como también se lo utiliza al rairaz, o voy a ir a un cultivo de verano, elegiría lo que son los Western Bull o estrictamente anual, mientras que si lo sigo en promociones o quiero que esa producción se estire, el típico italiano. En cuanto al momento de utilización, depende de qué tan temprano necesite o no el forraje. Podría elegir un precoz si me interesa más la producción otoño-invernal, y si quiero que mi producción sea bien invernal, ya materiales de ciclo más largo. Esto es un breve ejemplo de cómo el ambiente beneficia, en este caso, a un tetraploide, y esto es la producción a lo largo de muchos años, ensayos evaluados por mis compañeros José Otondo y Mariano Sicchino, a lo largo de varios años que pasaba con diploides y tetraploides en función de los milímetros caídos, es decir, peores condiciones ambientales, mejores condiciones ambientales, y vemos que en mejores condiciones ambientales funcionó mejor el tetraploide. Lo mismo ocurriría para mayores niveles de fertilización o mejores ambientes, mejores potreros. Otro aspecto a tener en cuenta, sobre todo con variedades más nuevas, hay algunas variedades que están seleccionados por energía, por más porcentaje de carbohidratos solubles. Esto hace que el forraje esté mejor balanceado, tema muy importante en el otoño y principios de invierno. Y hicimos una comparación entre dos materiales tetraploides, uno seleccionado por alta calidad, el HQ, versus un material que estaba en el mercado, y sometidos a pastoreo y evaluando la ganancia de peso vivo, es decir, la producción no primaria, sino en este caso secundaria, y lo que vimos es que en los dos pastoreos evaluados las ganancias fueron siempre mayor del seleccionado por calidad versus el otro, y en cuanto a producción de carne, sumado los dos pastoreos, estábamos en casi 70 kilos de carne por hectárea, más por hacer una mejor selección del material. Esto es dieta solamente rairaz sin suplementación. Si estoy suplementando con un animal energético, todo esto se diluye y no encontraría diferencias. Recordar también que el costo es casi similar independientemente de la variedad, y muchas veces es similar también a los rairaces locales o de bolsa blanca. También que el peso de una semilla tetraploide puede llegar a ser casi el doble que un diploide, por lo cual ajustar lo que es los kilogramos de siembra. Y que las diferencias entre variedades de rairaz son igual o tan grandes o más grandes que entre híbridos de maíz, y no hay una cultura en ir a buscar una variedad de rairaz como la hay en agricultura de ir a buscar un híbrido de maíz. Y que existe muchísima información disponible, tanto de la red que pertenecemos, la red INTA de evaluación de cultivares, o la Cámara de Semillerista, o las mismas empresas. Hay muchísima información que se puede recurrir para intentar elegir el material que más se ajuste a lo que necesitamos. Bueno, otro de los motivos del por qué elegimos rairaz anual es porque tiene una excelente respuesta a la fertilización nitrogenada, y a este nitrógeno lo podemos utilizar como grifo para ver en qué momento necesito más forraje. La fertilización, hago un parate acá y deberíamos diferenciar lo que es una estrategia de fertilización. Fósforo es muy útil, sabemos, pero más que nada para aumentar los niveles de fósforo en el suelo y también para potenciar la respuesta al nitrógeno. Sabemos que nuestros suelos son limitantes. Voy a mostrar un set de 3 análisis de suelo de potreros de la Chacra Manantiales, y vemos que lo que está tan bajo como lo que muestro es solamente el fósforo, el resto de los nutrientes están muy bien. Es decir, que la carencia de fósforo en nuestros suelos limita la respuesta a la fertilización de nitrógeno, pero no esperemos respuesta inmediata con el rairaz a la fertilización con fósforo.
Sí potencia, como dije, la respuesta luego si aplicamos nitrógeno. También para estimular la aparición de leguminosas en estos tapices de raíraz, que al cabo de algunos años de fertilización fosforada empieza a aparecer trébol blanco o lotus y que da lástima después pasar los sistemas de promoción. El nitrógeno, bueno, lo utilizamos para aumentar la producción de forraje en momentos críticos, como es pleno invierno. También nos aumenta la tolerancia a distintos factores adversos o estrés, como son la falta de precipitaciones hasta un punto. Pasando ese punto ya no hay respuesta a la fertilización nitrogenada, o también las malezas. Y tenemos respuestas medidas en otoño, en aplicaciones de otoño-invierno, de entre 20 y 30 kilos de materia seca por kilogramo de nitrógeno, cosa que da para sacar cuentas y muchas veces evaluar si esa técnica de fertilización no es más barato que salir a suplementar con alguna otra cosa que termina siendo mucho más cara. Bueno, esto es como se ve cuando aplico y no aplico fertilizante en parcelas forrajeras o en grandes potreros bajo pastoreo, donde vemos que sin nitrógeno solamente se destacan los lugares donde hubo un antiguo bosteo o orina de los animales, que es lo que me muestra que puede haber mucha respuesta a la fertilización nitrogenada. Algunos datos de fertilización, ahí tenemos un montón en diferentes épocas, pero me quedo con en que combinamos nitrógeno o nitrógeno más fósforo en distintos niveles, y lo interesante de esto es que a precios de hoy todo lo paga. El fertilizante está caro, está carísimo, pero el ternero vale también. Y utilizándolo estratégicamente puede llegar a ser mucho más rentable que salir a suplementar con otros productos, tomando eficiencia de conversión moderadas de 15:1 que hemos logrado de 12 a 13:1. También lo puedo utilizar justamente como grifo para que me ayude a distribuir la producción en función de lo que necesito. Si aplico luego el primer pastoreo o en el macollaje, voy a obtener el forraje bien en otoño. Si lo aplico después del primer pastoreo, posiblemente tenga más concentrado en pleno invierno, que es el momento donde apuntamos, donde realmente falta. Bueno, otro de los motivos, el por qué utilizamos el raíraz y el sistema de promoción, es el buen comportamiento que tiene en siembra directa o en siembra de cobertura, a voleo. Y hemos comprobado que enterrándolo con labranza o tirándolo en cobertura o en siembra directa, las producciones son similares, un poquito más de retraso en el establecimiento del primer pastoreo, tirándolo en cobertura, pero luego todo se compensa. Y la gran ventaja de no mover es que normalmente, no este año, pero nuestros pastoreos son así en muchos casos, con lluvia, con alta humedad y con animal pisoteando. Cosa que no hay que tenerle tanto miedo porque se recupera, tarda un poco más, pero son situaciones más frecuentes que las de este año. No viene al caso, pero fundamental la parcela, el eléctrico, que nos permita comer hasta donde queremos comer y además presupuestar lo que tenemos de forraje en adelante y empezar a planificar qué nos puede llegar a estar pasando y actuar en consecuencia. Bueno, otro de los motivos es que el raíraz anual admite o requiere manejo diferente a otros recursos o particularmente para el raíraz anual para sacar más provecho. Y acá sí me voy a referir puntualmente a algunos ensayos, como por ejemplo el pastoreo horario, el horario de pastoreo. El entrar a la tarde o a la mañana significó en leche casi 2 litros más que se debieron debido a un mayor consumo de raíraz anual. Y a una mejor relación energía-proteína en esa dieta que estaba comiendo. Es decir, el mismo recurso manejado distinto puede llegar a repercutir mejor en la producción de carne o en este caso de leche. También en cuanto al tiempo de pastoreo, si estoy suplementando y puedo hacer que mi parcela tenga un pastoreo horario, en este caso 5 horas versus la parcela abierta 24 horas, no nos reportó diferencias en cuanto a ganancia de peso vivo, pero sí reportó una mayor acumulación de forraje en el próximo pastoreo, producto de un mejor uso
de esa parcela, menos pisoteo y cortes más parejos, que repercutieron en una tasa de crecimiento mayor de 3 kilos por hectárea día, que parecería poco, pero al cabo de los días suman y es algo extra, gratis. También la altura de pastoreo, hasta dónde pastoreo en similares asignaciones, también en ensayos con un montón de terneros de recría y con suplementaciones, vimos que pastorear hasta más baja altura no tiene diferencias en cuanto a las ganancias diarias, pero sí, dejar más remanente o dejar menos remanente comiendo más abajo, sí repercute en lo que es la conversión. Tuvimos mejores resultados comiendo hasta más abajo que dejando más remanente. Esto se debe a que parte de la acumulación de reservas del raigras están en su base, en la base del tallo, y si pastoreamos muy alto no las captamos. Todos estos resultados son en general no en vaca de cría, sino en invernada o en recría, cosa que hacemos en la chacra Manantiales, y nos preguntábamos hace unos años y lo planteamos: invernada o recría en Cuenca del Salado, y la respuesta es sí. El por qué es porque tenemos mayor eficiencia de conversión. Estamos hablando de 12 a 16 kilos de materia seca por kilogramo de carne en recría versus 27 a 35 en los mejores casos en cría. Y en nuestros sistemas de recría o invernada, el raigras anual juega un papel fundamental, con casi un 30% de la superficie y con tasa de crecimiento en pleno invierno de 25 kilogramos de materia seca por día, cuando la mayoría de las pasturas se planta en 10, 13, 11. También que acumulamos en un año, en promedio de varios 7.000 kilos de materia seca, y hace un total en nuestro sistema de casi el 30% de nuestra cadena forrajera de la invernada, es gracias a las promociones de raigras anual. Esto nos ayuda a aumentar los márgenes brutos de nuestros establecimientos al incorporar una categoría con mayor eficiencia de conversión, y además es una manera simple, muy simple, de ajustar la carga de vacas en nuestros establecimientos de cría. Si tenemos esto, podemos llegar a transformarlo en kilos de carne. Si son de invernada, de recría, mejor, porque tiene más conversión. Si el año viene mal, la recría no estará y tendré la vaca mejor consumiendo este recurso. Muchas gracias y quedo a la para la pregunta. Muchísimas gracias, Matías Baigeres.